Buenas tardes, profesora Viviana. A continuación vamos a hablar sobre la intoxicación por ivermectina en caninos a cargo de Jimmy Alejandra Vanegas y Natalie Chaparro Barona. En la tabla de contenido vamos a encontrar la historia de la ivermectina, clasificación de la ivermectina, toxicocinética, farmacocinética, mecanismos de acción, ivermectina en caninos, mecanismos de elección, signos clínicos, diagnóstico, terapia de urgencia, pronóstico, conclusiones y referencias bibliográficas. La ivermectina es un fármaco antiparasitario desarrollado durante la década de 1970 tras una asociación entre el Instituto Kitasato en Japón y Merck & Co. El proyecto fue dirigido por Satoshi Omura y William Campbell, respectivamente, dado su amplio espectro contra parásitos internos y externos. Esto mejoró la salud de los animales y aumentó la productividad de la ivermectina y se convirtió rápidamente en un fármaco de gran éxito en el ámbito veterinario. Cuando el microbiólogo japonés Satoshi Omura se encontró una muestra en el suelo en la costa de Honshu, la recolectó y aisló una bacteria gram positiva que descubrió como una especie desconocida de Streptomyces, la cual fue enviada a William Campbell en Merck. Estas muestras resultaron tener una actividad contra un nematodo de los ratones conocido como Nematosporides dubius, hoy denominado Oligomozoides polygyrus. Una vez fueron purificadas los componentes activos de estas bacterias, fueron aisladas las lactonas macrocílicas, llamándolas avermectinas, por la bacteria Streptomyces avermitilis. El término avermitilis quiere decir ausencia de gusanos. Posteriormente, y dada su potencia descubierta contra los nemátodos, se adoptó el término endectocida, encontrado también que presentaba una actividad contra algunos ectoparásitos. Así, el primer fármaco con esta formulación fue introducido a la salud animal por Merck & Co. en 1981, y a partir de ese año el mercado se inundó de ivermectina, siendo el producto en animales más vendido en el mundo. La estructura de la ivermectina es una lactona macrolítica, producto de la fermentación del actinomiceto Streptomyces avermitilis, ya que posee un amplio espectro de potente actividad contra varias especies de nemátodos, arácnidos e insectos que parasitan los animales domésticos. Es una mezcla de aproximadamente el 80% del componente B1 y el 20% del componente B1B. Está constituida por la hidrogenación catálica selectiva de la avermectina B1 y la avermectina 22,23 de hidroavermectina B1. Es una droga de uso animal altamente antiparasitada y usada en variedad de formulaciones, ya sea inyectable, oral o tópica. Encontramos varios tipos de ivermectinas, que son la avermectina, es un insecticida, acaricida y antihelmíntico. Es de acción transmilar y es ampliamente utilizado en la agricultura, y su modo de acción afecta el sistema nervioso de los insectos, provocando en última su instancia a su muerte. La doramectina es un medicamento veterinario aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos para el tratamiento de ciertos parásitos como lo son las lombrices intestinales, lombrices pulmonares, lombrices oculares, los gusanos, piojos chupadores y ácaros en la sarna del ganado. La mixodotina es un medicamento antihelmíntico que se usa en animales para prevenir o controlar lombrices parasitarias.
como el gusano del corazón, las lombrices intestinales en perros, gatos, caballos y ovejas. La emamectina es un nuevo insecticida desarrollado por Syngenta para un control de numerosas especies de lepidópteros que pueden atacar ciertos cultivos. La epironomectina es una avermectina utilizada como endectocida tópico veterinario y es una mezcla de dos compuestos químicos, epironomectina B1A y epironomectina B1B. La clase es endectocidas lactomacrosílicas que se ligan selectivamente con alta afinidad a canales de iones de cloro, glucanato independientes de ciertas células nerviosas musculares de los invertebrados. La ivermectina se absorbe totalmente en el sitio de la aplicación, se distribuye en todo el organismo y se desconoce si la apariencia de alimentos a nivel gástrico se puede ver alterada, por lo que se recomienda administrar en ayunas. Esta se concentra en el hígado y en el tejido adiposo del sistema de transporte de la glicoproteína P. Parece limitar el ingreso de esta ivermectina al cerebro de aquellos animales en los que son usados. La ivermectina no atraviesa rápidamente la barrera hematocefálica. La ivermectina es distribuida también en la leche, en bajas concentraciones y se puede eliminar después de su administración oral. La ivermectina tiene una vida media de eliminación de 18 horas. Es extensamente metabolizada por los microsomas hepáticos como lo son los hidroxilados y demetilados. La ivermectina es eliminada de forma inalterada y casi totalmente por las heces. Proviene de la bilis en 12 días y su eliminación urinaria es inferior al 1%, en forma conjugada o inalterada. La mayor concentración tisular es encontrada en el tejido adiposo, a niveles extremadamente bajos y son encontrados en el cerebro a pesar de la liposolubilidad de la droga. Se sugiere que una bomba de flujo de glicoproteína P en la barrera hematocefálica evita que la ivermectina penetre el sistema nervioso central. Sumado a la limitada afinidad por los receptores del sistema nervioso central, esto hace que garantice la escasez de efectos colaterales y la seguridad de la ivermectina en estos animales. La toxicodinamia se puede encontrar de diferentes situaciones, por lo menos en pacientes con algún problema de mutaciones. La dosis de prevención debe ser que se administre con precaución, porque esos pacientes pueden ser más susceptibles a signos de intoxicación. Y esto puede llegar a ocurrir en dosis tan bajas que tiene que ser con un uso demasiado medido para que no suceda esto. La sobredosis accidental también se puede ver porque por lo general siempre se necesita tomar una cantidad de acuerdo al peso y al tamaño del animal y de acuerdo a las necesidades que se necesiten en ese momento. Todo depende del tratamiento y del criterio médico, pero muchas veces esto debe tenerse muy en cuenta porque una sobredosis puede hacer que el animal no resista y pueda tener una intoxicación. Una toxicidad acumulada, esto quiere decir que la intoxicación sea por dosis acumuladas, o sea que puede que el animal esté en tratamiento con ivermectina y las dosis sean repetidas constantemente y no haya un tiempo en que sea, por ejemplo, el día de por medio o cada 2 días, que debería ser lo correcto en ciertos momentos o criterios como lo vea el médico veterinario. También muchas veces sucede que en vez de cuando se descansa un día, al siguiente día le van a administrar la dosis y lo aumenta, y eso puede causar también un error muy grave para el animal, porque puede desencadenar la toxicodinamia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas dosis para que la administración pues sea absorbida rápidamente
y pues en su totalidad alcanza un pico máximo de concentración como debe ser de 30.6 a 40.6 miligramos de las 4 horas después de la administración. La ivermectina se metaboliza parcialmente a nivel hepático, tanto el fármaco original como sus metabolismos. La vida media plasmática es de aproximadamente 16 horas y su vida media de eliminación es de 16 a 35 horas. La farmacocinética de la ivermectina es que esta paraliza los nematodos, artrópodos y los estimula con la conductancia de ion cloro, que es medida por el GABA. No se sabe si lo hace porque actúa como agonista del GABA o en algún estímulo de la presináptica del GABA, o también puede ser que potencie la unión del GABA a su receptor. De igual manera, el resultado final es un bloqueo de la transmisión postsináptica de los impulsos nerviosos. La ivermectina no actúa contra parásitos que no tienen GABA como transmisor de los impulsos nerviosos. La dosis recomendada tiene un amplio margen de seguridad en los animales. La ivermectina no penetra fácilmente el sistema nervioso central de los mamíferos, donde el GABA funciona como neurotransmisor, y de allí su relativa seguridad para su uso en los animales. El efecto de la ivermectina en oncocerosis se produce a los pocos días y dura entre 6 y 12 meses, cuando muchas veces debe repetirse esta dosis, mientras que la parálisis de los parásitos es el efecto más importante de la ivermectina. La supresión del proceso de reproducción es también muy significativa. Los mecanismos de acción de la ivermectina: se estimula la descarga del ácido gamma antihemodiurético GABA en las terminaciones nerviosas de los endoparásitos nemátodos y aumenta la fijación del gas en los receptores especiales de las uniones nerviosas, siendo así interrumpido por los impulsos nerviosos, con lo cual paraliza y mata a los parásitos. Dos de los tres principales tipos de antihelmínticos de la ivermectina y los agonistas del ácido nicotínico ejercen un efecto terapéutico por una acción sobre los canales de iones de la membrana de los nemátodos. La ivermectina abre canales de cloruro de glucamato que han sido encontrados solo en preparaciones de invertebrados. El GABA es cuantitativamente uno de los más importantes transmisores e inhibidores en el sistema nervioso central. Y a medida que la transmisión de interneuronas y motoneuronas en el nemátodo y de motoneuronas a células musculares en artrópodos, el aumento del efecto del GABA de los artrópodos ectoparásitos se asemeja al de los endoparásitos, excepto que los impulsos nerviosos son interrumpidos entre las terminaciones nerviosas y las células musculares. Aumenta el flujo del cloro en gusanos hiperpolarizados y produce una parálisis tónica de la musculatura. Aumenta la actividad de la transmisión neuronal del GABA, potencia o activa directamente los canales de cloro de los puentes y el glucamato encontrados solamente en invertebrados, y probablemente actúa también en aquellos canales de insectos y crustáceos. Las acciones sobre los parásitos es ovicida, parasiticida, reguladora de la tasa de producción del parásito. Siguiendo con lo que dijo mi compañera, voy a darles una introducción sobre la ivermectina en caninos. Comenzando, los parásitos externos son importantes ya que ellos pueden causar lesiones cutáneas, pueden inducir una respuesta inmunopatológica, pueden transmitir agentes patógenos que pueden ser zoonóticos y transmitir enfermedades. Pueden interferir también en los lazos entre humanos y animales. Su control forma parte del mantenimiento de la salud de los animales de compañía. Además, tienen implicaciones clínicas, ya que hacen lesiones cutáneas que pueden favorecer a infecciones secundarias por bacterias o por hongos. También pueden producir varios
tipos de dermatitis. Tienen una respuesta inmunitaria inducida especialmente por la salida del ectoparásito, que puede dar lugar a alergias, siendo las más importantes las dermatitis alérgicas a picaduras de pulgas. Los artrópodos pueden actuar como vectores de agentes productores de enfermedades en los animales y en los humanos. Estas enfermedades se denominan vectoriales o enfermedades transmitidas por vectores. En la mayoría de estos casos, la importancia de las enfermedades transmitidas por vectores es la mayor infestación por los vectores que la transmiten. Algunas pueden ser zoonóticas a los humanos, ya que se dan por las garrapatas que son portadoras de bacterias. No todas las garrapatas transmiten las enfermedades. Si llega el caso de que picaran a los humanos, ya que son ciertas las que transmiten, que son las que conllevan bacterias. Una de las enfermedades puede ser la fiebre por garrapatas de Colorado, enfermedad de Lyme, fiebre muculosa de las montañas rocosas y tularemia. Bueno, comenzando ya con el tema, hice esa pequeña introducción para que sepan el daño que causa pues estas enfermedades a los animales con las lesiones alérgicas. Por eso mismo es que la mayor frecuencia de infestación por ectoparásitos, como lo son las garrapatas, los ácaros, los piojos, las pulgas, como lo dije, por esto es que se da el uso de la ivermectina, que se le comenzó a dar el uso fue por eso, porque los animales tenían infestaciones de garrapatas y lastimosamente otros productos que son especializados para eso ya son literalmente no actúan adecuadamente eliminándolas, ya que por el abuso que ha tenido todos estos antiparasitarios por el uso humano ya no favorecen mucho. Entonces han optado por utilizar un fármaco más fuerte como lo es que es ideal pero para tratar bovinos, ovinos y porcinos, pero no está especializado para utilizarlo en caninos. Bueno, la intoxicación. La intoxicación ocurre cuando se administran dosis altas por vía oral, tópica o parental. También puede ocurrir con frecuencia en los perros de raza de pastoreo debido a una mutación del gen de resistencia a múltiples fármacos, el MDR1. En perros jóvenes tienen un riesgo por inmadurez de la barrera hematoencefálica. Ahorita más adelante les voy a hablar por qué se da y qué perros sufren de este gen. No obstante, también se ha descrito susceptibilidad al fármaco en razas como lo es el Collie, el Border Collie, el viejo pastor inglés y en algunas familias de ovejeros, Rottweiler y mestizos de estas razas. Se trata de una intoxicación de baja morbilidad pero muy alta mortalidad que no responde a un protocolo terapéutico específico. Esto hace que el tratamiento indicado generalmente sea asintomático con resultados erráticos. La mayoría de las veces y con una recuperación muy lenta del paciente, acompañada de embotamiento de la conciencia, postración, convulsiones, coma y muerte lenta, ya que si este fármaco se le llega a suministrar a esas razas, a esos animales, la verdad, si se recuperan, la recuperación va a ser muy, muy lenta. Y en casi todos los casos el animal muere, ya que pues este gen lo que hace es que él no deja que ese fármaco llegue al sistema nervioso central y lo inhibe, o sea, no hace una intoxicación. Ya sí puede causar una intoxicación en perros que tengan este gen, pero ya en dosis más altas. Bueno, tenemos que la barrera hematoencefálica normalmente impide que la ivermectina entre al sistema nervioso central, que protegiendo a los mamíferos de la neurotoxicidad. Sin embargo, en perros con la mutación del gen MDR1 existe una carencia de una proteína transmembrana grande, la glicoproteína P, que esta actúa como una bomba de transporte de fármacos hacia el cerebro. El gen MDR1 y glicoproteína P en el perro se localiza en el cromosoma 14
y está compuesto por 28 exones, que son segmentos codificantes. Codifica para la proteína transmembrana, conocida como glicoproteína P, la que distribuye en diversos tejidos como en intestino, borde de cepillo de la membrana del enterocito, hígado, membrana canalicular de los hepatocitos, riñón, membrana de los túbulos proximales, placenta, capilares de testículos y cerebro, formando parte de la barrera hematoencefálica sobre la cual ejerce pues, una función protectora, limitando el ingreso de drogas y otros xenobióticos, compuestos químicos sintetizados por el hombre hacia el sistema nervioso central. Como lo dije anteriormente, o sea, ya se llega a imaginar cuando pues los animales que no son portadores de ese gen, o sea, carecen, la gran sensibilidad que tienen a fármacos y más que todo a este fármaco que es de alta toxicidad. Bueno, los perros que son homocigóticos con la mutación están en un riesgo alto de intoxicación por ivermectina. Los perros heterocigotos, es decir, un alelo normal y un alelo mutante, también pueden mostrar signos de toxicidad, sobre todo si se administra en dosis más altas. ¿Esto qué quiere decir? Que el animal con una dosis, por decirlo así, baja, quizás no vaya a tener una intoxicación, pero si se le llega a suministrar una dosis más alta, sí puede causar intoxicación. Y cuando se presenta dicha mutación, lo que hace es que se genera una proteína afuncional, o sea, que no sirve. Y en consecuencia, ciertas drogas como lo es la ivermectina se acumulan en el cerebro y en otros órganos, provocando una neurotoxicidad. Los animales homocigotos con dos alelos mutantes, ellos presentan un fenotipo sensible, ocasionando un cuadro clínico severo de neurotoxicidad al administrarse la ivermectina a dosis recomendadas, que sería 200 por kilogramo. Esto siendo fatal para el animal. Por otra parte, en los heterocigotos, un alelo mutante y un alelo normal, la cantidad de glicoproteína P funcional no es suficiente para el normal funcionamiento, aunque suele ser fatal. Pese a esto, es muy importante tener en cuenta que esos animales son portadores y transmiten mutación a su progenie. Toda la progenie va a sufrir lo mismo si los padres son portadores. Y los perros que son homocigotos normales no están en riesgo de toxicidad. Aunque esto no es del todo cierto porque en grandes cantidades el animal puede intoxicarse, inclusive puede llegar a la muerte. Otra cosa es que no es tan sensible y pues tienen el gen que codifica y no deja que este tóxico los afecte tanto, pero sí puede llegar a causar toxicidad e intoxicación. Acá podemos observar, como lo dije anteriormente, unas imágenes de algunos perros que son susceptibles y carecen de este gen. Bueno, los mecanismos de lesión. Tenemos que la intoxicación puede ocurrir por las siguientes situaciones. Bueno, pacientes homocigotos con mutación a MDR1. La dosis de prevención de la dirofilariasis se puede administrar con precaución en estos pacientes susceptibles. Los signos de intoxicación pueden llegar a ocurrir en dosis tan bajas como los 100 por kilogramo de peso. Una sobredosis accidental por lo general necesitaría tomar al menos 2 miligramos por kilogramo antes de que los perros puedan desarrollar los signos de intoxicación. Toxicidad acumulada. La intoxicación por dosis acumuladas puede ocurrir con dosis diarias más altas. La alteración de la barrera hematoencefálica. Se puede tener cuidado con el uso de ivermectina en perros con traumatismo craneal, encefalitis y tumores cerebrales. Bueno, voy a hacer énfasis en esto, porque se tiene que tener cuidado más que todo con perros que tengan estos traumatismos, porque como lo dije anteriormente, todo lo que hace es que se va acumulando en el cerebro.
y llegas al sistema nervioso central. Entonces, en perros que tengan traumatismo craneal, encefalitis y tumores cerebrales, pues los va a afectar de una forma muy negativa y posiblemente van a llegar a su muerte o inclusive empeorando su situación. Bueno, sigo con los signos clínicos. Bueno, los signos clínicos no neurológicos incluyen epitialismo, vómitos, diarrea, bradicardia e hipertermia. Los signos clínicos neurológicos incluyen ataxia, temblores, desorientación, debilidad, convulsiones, estupor y coma. Algunos perros tienen miadritis, respuesta a la amenaza ausente y ceguera. Tenemos que tener en cuenta que estos signos van a variar muchísimo también dependiendo de la cantidad y de las horas, de los minutos que pasen al momento de que el perro se intoxique con eso, ya que los signos van a ser leves dependiendo de la dosis. Si hay una dosis un poco baja, pero el perro alcanza a tener intoxicación, de todas maneras va a presentar síntomas. Entonces para eso tenemos que actuar, que lo voy a explicar ahorita mismo, más abajito, que tenemos que actuar de una vez. Entonces los perros van a comenzar con estos síntomas. Entonces toca estar muy alerta. Ya el tratamiento va a depender también es de lo que lleve el perro intoxicado y de la cantidad. Y pues los signos, como yo le dije, van a variar dependiendo de la cantidad y del tiempo que el perro lleve intoxicado. El diagnóstico. Bueno, la intoxicación por ivermectina se diagnostica frecuentemente posterior a una posible exposición por la ivermectina y los signos clínicos compatibles. Entonces lo que hace el veterinario es principalmente preguntar por si estuvo en contacto con algún fármaco. Entonces, como lo dije, este fármaco es muy utilizado para la eliminación por las infestaciones de garrapatas. Entonces, y los signos pues son muy compatibles con otros signos a otros fármacos que pueden causar intoxicación. Entonces uno tiene que ser muy claro para así poder tratar al paciente. Los exámenes de laboratorio hematológicos y bioquímicos no suelen mostrar cambios tan significativos, aunque pueden mostrarse una hemoconcentración de hipoglicemia en pacientes con convulsiones prolongadas. Esos ya son pacientes cuando entran en convulsiones porque tienen un muy alto grado de este fármaco en su cuerpo y también pueden llevar varias horas con este fármaco y no siendo tratados. Entonces, bueno, tenemos que los perros con el defecto genético MDR1, su dosis máxima oral única sin síntomas es de 0,06 miligramos. Pero tenemos que tener en cuenta que un perro de estos no es recomendable utilizar este fármaco. Y pues dosis superiores a 0,1 miligramo provocan la aparición masiva de síntomas neurológicos, midriasis, temblores, ataxia, vómito. Y en dosis superiores de 0,15 miligramos provocan estados comatosos con muerte posible. ¿Por qué recalco mucho en estas razas con este gen? Porque lastimosamente las personas no son conscientes ni tienen toda esa información ni saben lo que pueden llegar a provocar al animal, inclusive a pacientes que no carezcan de este gen, ya que este fármaco es altamente tóxico y lo utilizan en gran cantidad para combatir pues los parásitos. Que este fármaco sí ataca estos parásitos, pero no en caninos, son especiales para animales grandes, animales de campo. Bueno, vamos a hablar un poco de la terapia de urgencia. Lo recalco mucho que en esto se tiene que tener muy en cuenta
los minutos, las horas y pues el primer día que pase para poder recuperar el animal y no dejar que el animal se empeore y llegue a un estado quizás peor. Entonces los primeros minutos. Lo primero que se debe hacer es estabilizar al paciente haciendo hincapié en el soporte respiratorio, el soporte cardiovascular, el control del sistema nervioso y de la temperatura. Entonces voy a comenzar con qué se tiene que hacer. Primero que todo, soporte respiratorio. Se tiene que mantener una vía aérea permeable. Se realiza la intubación endotraqueal o la traqueotomía. Se tiene que utilizar ventilación asistida, oxigenación, uso de analépticos como lo es el doxapran. Su uso es controvertido. Inclusive hay autores que están de acuerdo con su uso y pues hay otros que no. Hay un soporte vascular, hay un soporte cardiovascular, perdón. Ahí se tiene que realizar un masaje cardíaco, hay que establecer el equilibrio hidroelectrolítico con soluciones como CRL o fisiológica o sangre entera según el caso. Se debe restablecer el equilibrio ácido-base, generalmente si el paciente está en acidosis, por lo cual se administra bicarbonato. Hay que asegurar la perfusión tisular adecuada. A veces es necesario administrar dexametasona. Otra tecnología es tratar arritmias cardíacas. A veces se corrigen solas, restableciendo el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Otras veces es necesario el uso de medicamentos como lo es la atropina en el taquicardia sinusual. Otro es el control del sistema nervioso. Si hay depresión hay que mantener la adecuada ventilación. El uso de analépticos es controvertido. Lo más importante es la adecuada ventilación porque generalmente la depresión nerviosa está asociada a la depresión respiratoria. Si hay hiperactividad o convulsiones se utilizan anticonvulsivantes. El anticonvulsivante número 1 elección es el diazepam. Se puede dar hasta 3 aplicaciones seguidas. Si no responde se puede usar el fenobarbital o si no el etiopental sódico. El control de la temperatura, que es la hipotermia y la hipotermia. La hipotermia se puede controlar con bolsas de agua fría, soluciones endovenosas frías, entre otras. La hipotermia se puede controlar con bolsas de agua caliente. Bueno, entonces la primera hora. En esta etapa pues hay que evitar que el paciente siga absorbiendo el tóxico. Para ello se trata de eliminar lo que queda del mismo en el tracto digestivo, por lo cual se pueden usar eméticos. Se puede usar hasta 3 horas por intoxicación. Dentro de las 3 horas, el emético puede eliminar hasta el 80% del tóxico. No utilizarlos en pacientes convulsivos, deprimidos, disnéicos, tóxicos, corrosivos. Si no tiene el dato anamnésico, se puede sospechar de un tóxico corrosivo por lesiones de quemadura en los labios o la boca. Se utiliza apomorfina en perros y silaxina en gatos. En forma casera se puede utilizar agua oxigenada al 3%. Si no fue efectivo el emético, se puede hacer un lavado gástrico. El lavado gástrico. Paciente inconsciente o anestesiado. Intubación endotraqueal para evitar la falsa vía. Solución acuosa de carbón activado. Tibia. El carbón activado es absorbente. Repetir 10 a 20 veces hasta que el agua del lavado salga clara. Se puede hacer hasta 3 horas por intoxicación. No hacerlo si la intoxicación fue un acústico corrosivo. En estos casos se puede diluir el acústico dándole agua o leche y dar protectores como el sulcrafato, dar dexametasona y antibióticos.
Otros son absorbentes, que se utiliza el carbón activado, bien en polvo o comprimidos. La presentación se debe utilizar es en absorbentes. Sigo con los catárticos, que son sulfato de sodio y sorbitol al 70%. Bueno, y seguimos con el resto del primer día, que durante el resto del primer día se toman medidas mediante aumentar la filtración glomerular y el atrapamiento iónico de las sustancias que llegan a los túbulos renales. Para aumentar la filtración glomerular se administran diuréticos, manitol, furosemida. Para administrar un diurético el paciente debe formar un volumen minuto orina 0,01 miligramos por minuto, estar hidratado, se debe acelerar la eliminación del tóxico que se absorbió. Atrapamiento iónico. Por este mecanismo las sustancias que llegan a los túbulos renales no se reabsorben. Las sustancias alcalinas ionizadas en las orinas ácidas, anfetaminas, estricnina. Ácido edificante, cloruro de amoníaco. Las sustancias ácidas ionizan en orillas alcalinas, aspirina, barbiuríticos. Alcalizantes, que son bicarbonato de sodio. Bueno, el pronóstico. El pronóstico para la recuperación es reservado a, bueno, el paciente si se diagnostica y se trata temprano y agresivamente, la recuperación se presenta por lo general entre los 7 a 10 días, pero en pacientes comatosos puede ser más prolongada. Pacientes con signos de toxicidad crónica, el pronóstico es reservado a malo. Como yo nombré anteriormente, pues los primeros minutos, las primeras horas y el primer día son fundamentales para la recuperación. Entonces, si contamos con la agilidad de llevar al paciente y recuperarlo, se puede estabilizar y el animal se puede recuperar muy rápidamente sin que pronto con secuelas. Pero ya un animal que quizás dejemos que el tóxico se absorba bien y haya que administrarle un fármaco muy fuertes, pues la recuperación va a ser muy lenta y posiblemente pueda tener complicaciones y pueda tener algunas secuelas. Bueno, finalizando, como conclusiones, se sabe que el uso de la ivermectina en caninos se da con mayor frecuencia por infestación por ectoparásitos, como lo son las garrapatas y los ácaros de la sarna. Debido a la susceptibilidad que tiene este fármaco en caninos, pues es altamente tóxica, variando su dosis y también la raza, ya que, como lo mencionamos anteriormente, algunas razas tienen mayor susceptibilidad por el defecto genético MDR1 y por secuelas que tengan que ver con el sistema nervioso central, también por la gran cantidad que es dada al animal. Cabe mencionar que esto también se ha venido dando debido a la resistencia de estos parásitos a fármacos de uso veterinario, recomendables para esos. Esto es un factor debido al abuso y aplicación inadecuada que se suministra por la misma sociedad que ha creado una resistencia parasitaria. Me parece muy valioso concluir con esto, ya que pues el uso de la ivermectina fue dado ya a la resistencia parasitaria, ya que los antiparasitarios que había, los fármacos no están sirviendo, o sea, los parásitos se están volviendo fuertes y no respondían. Entonces lo que hicieron, esto se logró al abuso que hay, ya que hay ciertas contradicciones, o sea, ciertas dosis que se tienen que administrarle al animal y en ciertas épocas. Lo que pasa es que la sociedad lo fue catalogando y lo fue haciendo muy frecuente, ya que al animal estos fármacos ya no le hacían nada. Entonces buscan algo más fuerte, como lo es una concentración para animales grandes, que son los bovinos, poniendo un ejemplo, que son animales pues más rústicos y más adaptables. Y es un medicamento especializado para ellos. Entonces, el abuso de este fármaco pues es muy malo y muy tóxico. Entonces, para concluir,
tenemos pues esto, que es como un llamado a evitar que se use este medicamento, y que se use con fines y con uso veterinario. También están algunas presentaciones no tóxico con otros fármacos en muy bajas concentraciones y pues especialmente no administrarlo a perros susceptibles y con defecto del gen que mencioné anteriormente. Muchas gracias, esto sería todo. Los voy a dejar también para finalizar con un video mostrándole algunos de los síntomas de los caninos cuando están intoxicados por este fármaco.